Llegamos ahora al capítulo 19. Y en este capítulo tenemos el tercer viaje misionero de Pablo. Ya notamos que el relato sobre el tercer viaje misionero de Pablo comienza en realidad en el capítulo 18, versículo 23, donde se nos dice que salió nuevamente de Antioquía. Siguió por la misma ruta de gran parte de sus primeros dos viajes misioneros y pasó por el país de Galacia, y luego por Frigia, fortaleciendo a los discípulos que vivían en esas regiones. Desde allí se dirigió a Éfeso, donde, como veremos ahora, pudo cumplir un gran ministerio. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 19 de los Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Usted recordará que Pablo había pasado por Éfeso en su viaje de regreso de su segundo viaje misionero, y que les había dicho que volvería a ellos si Dios se lo permitía. No se había quedado en Éfeso previamente, y no había tenido ningún ministerio allí. Ahora regresa a Éfeso, pero le ha precedido el gran predicador Apolos, como lo vimos en el capítulo anterior. Al comienzo, Apolos no conocía nada acerca de la muerte ni de la resurrección de Jesucristo. Recuerde usted que Aquila y Priscila tuvieron que tomarle aparte y contarle, tuvieron que hablarle acerca de Jesús. Todo lo que Apolos había predicado hasta entonces era el bautismo de Juan. Y eso era todo lo que conocía. Como resultado de esto, los que habían oído su prédica habían sido instruidos solamente hasta el tema del arrepentimiento y el bautismo de Juan, por tanto, no habían recibido el Espíritu Santo. Pablo, pues, descubrió esto ahora en su venida a Éfeso. Y les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos contestaron que ni siquiera habían oído si había un Espíritu Santo. Habían sido instruidos solo hasta el bautismo de Juan. No habían sido instruidos en cuanto al Señor Jesús y no sabían nada acerca de Pentecostés. Entonces, dice aquí el versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Es que estos discípulos habían sido bautizados, pero todavía no habían sido salvados. No habían recibido el Espíritu Santo porque no eran salvos. Ve usted, amigo oyente, que en el momento en que usted confíe en el Señor Jesucristo, usted es regenerado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene a morar en usted, y así es sellado por el Espíritu Santo y bautizado en el cuerpo de creyentes por medio del Espíritu Santo. Esto sucede en el momento preciso en que usted cree y confía en Cristo. Pablo descubrió que eso no había pasado con esta gente. Ahora Pablo les explica que es necesario confiar en el Señor Jesucristo para ser salvos. Y como lo veremos ahora, muchos respondieron a su mensaje y creyeron. Leamos ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 19 de los Hechos. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Era una preparación para la venida del Señor Jesucristo. Ahora, estos se convierten a Cristo y son salvos por primera vez. No habían sido salvos bajo el ministerio de Apolos porque él tampoco conocía nada acerca de Cristo cuando les predicó. Algunos creen que son salvos y que luego más tarde reciben el Espíritu Santo. Pero según la Biblia, esa no es la verdad, amigo oyente. Creemos que usted se dará cuenta que estos aquí que se mencionan no habían sido salvos en verdad. Sigamos adelante con los versículos 6 y 7 de este capítulo 19 de los Hechos. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran, por todos, unos 12 hombres. A estos hombres ahora les fue posible hablar en lenguas, y les fue posible predicar o testificar. Creemos que testificaron en lenguas que podían ser comprendidas. Éfeso era una ciudad políglota del Imperio Romano. Allí había representados muchos idiomas, así como los había en el día de Pentecostés. Se encontraban en esa costa muchos del oriente y del occidente. Éfeso era una de las grandes ciudades de aquel entonces. A estos hombres, pues, les fue posible testificar a esta gente.
Dice aquí que había 12 hombres. Este fue el principio del ministerio en Éfeso. Pablo tenía un gran ministerio en Corinto y un gran ministerio en Éfeso. Y este aquí fue el principio. Prosigamos ahora con los versículos 8 al 10 de este capítulo 19 de Hechos. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo tuvo que salir de la sinagoga porque recibió mucha oposición. Cambió entonces su centro de operaciones y comenzó a enseñarles diariamente en la escuela de Tiranno que se menciona aquí. Ahora, ¿cuál era esta escuela de Tiranno? Bueno, era una escuela para los efesios. Tenían su siesta al mediodía, probablemente unas 2 o 3 horas. Y creemos que Pablo consiguió estos cuartos durante ese tiempo de la siesta y fue entonces cuando vinieron para escuchar a Pablo. Nos imaginamos que quizá alquiló el salón y allí en la hora de la siesta, al mediodía, Pablo predicó la palabra de Dios por un período de 2 años. Como resultado de esto, toda la provincia de Asia oyó la palabra de Dios, tanto judíos como griegos. Esto nos da algún concepto de cómo la palabra de Dios crecía en ese tiempo. Al parecer, desde este lugar ventajoso, la iglesia en Colosas tuvo sus comienzos. Es que Pablo les escribió a los colosenses de la misma manera como escribió a los romanos, sin haberles visitado antes. Sin embargo, Pablo fue el fundador de estas iglesias. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues por medio del hecho sencillo de que en la escuela de Tiranno el Evangelio se proclamó y entró entonces en todas partes. Ahora sabemos que los corintios habían deseado que Pablo les visitara, pero él les escribió diciendo allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 7 al 9, «Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios». Por 2 años el Evangelio se proclamó en Éfeso a fin de que todo el mundo lo pudiese escuchar en la provincia de Asia. Creemos que las 7 iglesias de Asia Menor debieron su existencia a la predicación del apóstol Pablo en este lugar. Y creemos que podemos decir con certeza que aquí fue donde Pablo tuvo su ministerio más grande de toda su vida tan admirable. Continuamos nuestro estudio hoy en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del apóstol Pablo y su ministerio en Éfeso. Por 2 años, dijimos, el Evangelio se proclamó en Éfeso a fin de que todo el mundo lo pudiese escuchar en la provincia de Asia. Y creemos que las 7 iglesias de Asia Menor debieron su existencia a la predicación del apóstol Pablo en este lugar. Y dijimos que podemos afirmar con certeza que fue aquí donde Pablo tuvo su ministerio más grande de toda su vida tan admirable. Leyendo ahora el versículo 11 de este capítulo 19 de los Hechos, dice, «Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo». Ahora hay diferentes palabras que se usan en griego que nuestra Biblia traduce como milagro. Aquí la palabra para milagro es dunamis, de la cual recibimos nuestra palabra dinamita, y quiere decir un acto de gran poder. Es decir, que Dios hizo obras especiales de gran poder por medio de las manos de Pablo. Estos milagros son una señal de que Pablo tiene los dones de un apóstol. Éfeso era un gran centro de religión, posiblemente más importante que Atenas o cualquier otro lugar de aquel entonces. El gran templo de Diana estaba allí, y la adoración relacionada con ella era satánica en todos sus aspectos. Cuando estudiemos la epístola a los Efesios, discutiremos en más detalle el carácter de la ciudad de Éfeso y la clase de adoración satánica que se desarrollaba allí. Y hablaremos en cuanto a la adoración en el templo de Diana. Ahora, para poder enfrentar esa clase de oposición, Dios le dio a Pablo algunos poderes especiales. Leamos el versículo 12 de este capítulo 19 de los Hechos. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Vamos a hacer una pausa aquí por un momento para explicar esto. ¿Qué eran estos pañuelos y delantales que se mencionan aquí?
Bueno, en verdad podríamos llamarlos trapos o paños para el sudor. Pablo usaba estos en su trabajo. Recuerde usted que él hacía tiendas y que este era un clima cálido. Mientras trabajaba, de seguro que Pablo sudaba y es probable que su sudor se vertía sobre las tiendas que hacía. Pues entonces Pablo tomaba estos trapos, estos paños y delantales, y quitaba el sudor que caía y probablemente también se quitaba el sudor de la frente. La gente entonces venía y recogía estos trapos sucios con el sudor de Pablo y era sanada de sus enfermedades. En esa región cundían las religiones de misterio. En algunas de ellas usaban vestidos blancos y ponían énfasis sobre el hecho de que todo tenía que ser muy limpio y blanco. Pero al sanar a muchos así de esta manera, parece que Dios estaba reprendiendo esta clase de cosas. Dios usó estos trapos sucios de sudor para sanar a los enfermos. Y esto revela el poder especial que le fue dado al apóstol Pablo. Ahora que sepamos, este es el único incidente de este tipo que jamás haya ocurrido. Y esto incluye los tiempos nuestros en que vivimos. Es casi blasfemo, amigo oyente, que alguien diga que tiene el poder de enviarle a uno un pequeño pañuelo y que ese pañuelo tenga algún poder especial. Estos paños mencionados aquí no eran lo que llamaríamos pañuelos hoy en día. Eran trapos sucios de sudor. Dios los utilizó para reprender a las religiones paganas de aquel entonces. Los enfermos eran sanados y los espíritus malos salían de los que padecían estas cosas cuando recogían estos trapos sucios de sudor. Bien, continuemos ahora con el versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Cuando vieron lo que Pablo hacía, trataron de duplicarlo. Y note usted ahora lo que ocurre aquí en los versículos 14 y 15. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois?» Fíjese que estos eran hijos de un sacerdote. O sea que hasta los sacerdotes se habían metido en esta clase de cosas. La palabra griega aquí para conozco es ginosco. Y no implica un conocimiento por la fe, simplemente significa que el espíritu malo sabía quién era Jesús. Ahora el versículo 16 dice, «Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos». El esfuerzo de los hijos de Esceva por tratar de duplicar los milagros de Pablo fracasó, y causó humillación y daño, y al parecer les dio pena. Leamos el versículo 17 ahora. «Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús». Se puede ver con toda claridad el resultado de esto. El nombre del Señor Jesús se divulgó a través de toda esa ciudad pagana. Éfeso era una gran ciudad y dice aquí que todos tuvieron temor. Los milagros que Pablo y los otros apóstoles hacían no eran como los milagros que se cuentan hoy en día. ¿Quiénes fueron los que se quedaron conmovidos por estas cosas? Hay historias de milagros que tienen lugar en nuestras grandes ciudades, pero no hacen ningún efecto, ni ninguna impresión sobre sus habitantes paganos. En Éfeso, el nombre del Señor Jesús fue magnificado. Continuemos ahora con los versículos 18 y 19 de este capítulo 19 de los Hechos. «Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata». Eso tendría un valor hoy en día de unos $8,000. Es así que era una verdadera fogata, una fogata de $8,000, amigo oyente. Y eso fue lo que ocurrió en Éfeso. Sigamos adelante con los versículos 20 al 22 de este capítulo 19 de los Hechos. «Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor». Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, «Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma». Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Después de pasar por estas experiencias, las que el Dr. Lucas nos ha relatado hasta aquí, al parecer,
Pablo pensaba ir a Roma en este viaje misionero. Lo interesante es que por fin se fue a Roma, pero no de la manera en que había pensado. Fue durante este tiempo que Pablo escribió su primera carta a los Corintios, y parece que Timoteo y Erasto llevaron esta carta para entregarla allí. Aunque estaba dirigida a los Corintios, la carta alcanzó también a muchos de Macedonia, inclusive a los de Filipos y de Tesalónica, y también las iglesias en Acaya, entre ellas las de Atenas y Corinto. Fue en esta carta donde Pablo declaró que se le había abierto una puerta grande y eficaz en Éfeso, pero que a la vez había muchos adversarios. Podemos ver ahora que los adversarios eran satánicos. Esta ciudad era un centro de religión pagana y de la adoración satánica. Avancemos con el versículo 23 de este capítulo 19 de Hechos. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. En aquel entonces, las iglesias no tenían nombres así como los que tienen hoy en día. A los creyentes se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, pero el cristianismo simplemente se conocía como el camino. Por cierto que era un nuevo camino. El camino era el Señor Jesús, como dice él mismo allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 6. Dice Jesús, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Continuemos ahora con el versículo 24 de este capítulo 19 de Hechos. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecitos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. El templo de Diana era un gran templo pagano, y a su alrededor estaba el centro comercial. Era el centro bancario de aquel entonces, pero también era el centro de pecado. La inmoralidad crasa cundía en todo su alrededor. En verdad, la religión es capaz de rebajarse a un nivel más bajo que cualquier otra cosa. Aquel templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue el templo griego más grande que jamás se había construido. Era sumamente hermoso, con sus bellas talladuras, pero la imagen de Diana era espantosa. No era la Diana elegante y graciosa de los griegos, sino más bien la Diana oriental, una Diana imperfecta, con muchos senos. Vendían pues templecillos de Diana, negocio que resultó de mucha ganancia para algunos. Y el ministerio de Pablo estorbaba la venta de estos templecillos y de muchas otras reliquias religiosas que producían grandes entradas. Este platero llamado Demetrio reunió entonces a todos los artífices que elaboraban estos templecillos de Diana. Y dice aquí en los versículos 25 al 27, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Se puede ver que la causa de este alboroto de los plateros encabezados por Demetrio era su temor de perder su sustento diario. Por profesión hacían templecillos y los vendían, ganando así mucho dinero. Mucha gente venía de muchas partes al templo de Diana en Éfeso, siendo que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Por tanto, estos hombres se enriquecieron mucho al vender estas miniaturas del templo y muchas otras reliquias religiosas. Amigo oyente, repetimos que no se puede pisarle el dinero a un hombre sin oírle decir un ay, ay, ay. La adoración de Diana se había extendido por toda Asia. Éfeso era un centro de comercio, de religión y de adoración. Era un centro tanto para los orientales como para los occidentales. Un lugar donde se unía el oriente con el occidente. Y tememos que de Éfeso saliera lo peor de ambos. Leamos ahora el versículo 28 de este capítulo 19 de los Hechos. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Sacaron muchos carteles y salieron por la ciudad llevando sus carteles y gritando, grande es Diana de los Efesios. Prosigamos con los versículos 29 y 30. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Claro que Pablo habría sido atropellado, quizá lo habría matado,
Pablo ya había pasado por una experiencia similar como esta en el país de Galacia, en Listra. Ahora el versículo 31 dice, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Había algunos hombres prominentes en aquella región. Muchos de estos se habían convertido a Cristo y le aconsejaron a Pablo que no se involucrara con esta multitud. Le dijeron que sería una tontería y que no serviría de ningún bien que él se presentara en el teatro. Avancemos ahora con los versículos 32 al 34 de este capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, «Grande es Diana de los Efesios». Esta era una multitud típica. Muchos ni siquiera sabían por qué se habían reunido. Sin embargo, fíjese usted que no le otorgaron libertad de palabra a nadie. No permitieron que Alejandro hablara. Solo querían que él les ayudara a gritar así, «Grande es Diana de los Efesios». Ahora los versículos 35 y 36 dicen, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente». Este escribano les dijo que le estaban dando demasiada importancia a todo esto. Les dijo que miraran a aquel gran templo y a la gran diosa Diana. Eran grandiosos y muy populares. Dijo que nada les sucedería. No había nada que se pudiera decir contra ellos. Ahora, ¿no es interesante que todo esto se ha quedado en ruinas ahora por más de 2000 años? Continuemos con los versículos 37 y 38 de este capítulo 19 de los Hechos. Porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Está diciendo que si quieren entablar un pleito contra estos hombres, el tribunal está abierto. Si quieren lanzar una acusación legal, les es posible lanzarla. No tienen que preocuparse por la adoración de Diana. Y los versículos 39 al 41 dicen, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Les dijo que si tenían algún pleito que entablar, debían sentarse para tener una reunión ordenada. Les dijo que debían bajar esos carteles y dejar de gritar. En verdad, estaban bajo peligro de ser llamados por el imperio para dar cuenta del alboroto. Despidió, pues, este hombre, este escribano, a la multitud, y todos regresaron a casa. El ministerio de Pablo en Éfeso llega así a su fin aquí. Vemos luego que Pablo sale de Éfeso y se vuelve a Macedonia. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 19 de los Hechos.